Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene el honor, una vez más, de recibir a la economista Mercedes Carrasco, que como ustedes sabrán, pues estuvo aquí hace un par de semanas y prometió volver para terminar lo que ella inició como una especie de análisis de coyuntura y políticas públicas que son realmente las áreas donde ella se desenvuelve, pero quería concluir. Obviamente ahora viene con más datos y con datos nuevos, así que vamos a darle de inmediato la bienvenida para entonces pasar a mí de nuevo para la primera pregunta. El Consejo Monetario Centroamericano dio a conocer un estudio sobre el crecimiento económico de los países de Centroamérica y el Caribe, donde está República Dominicana. Crecimiento económico de esos países. Entonces me gustaría empezar por ahí sobre cómo está República Dominicana, cómo aparece, porque siempre estamos creciendo y siempre estamos en buena. Sí, realmente con esas estadísticas que se publican de ese boletín donde analiza otras variables en un contexto de comparabilidad internacional, el crecimiento, la inflación, las principales variables económicas, como sabes que estamos adheridos al DERE-CAFTA, entonces todos los países de la región pues tienen una secretaría del Consejo Monetario, ahí se publican las estadísticas y la coyuntura. Entonces lo que nos trae este boletín es que República Dominicana, con el crecimiento de enero-marzo, que habíamos comentado la semana pasada de 2.7%, pasa de la vanguardia a la retaguardia en términos de comparabilidad internacional. De haber ocupado la segunda posición de crecimiento más alta el año pasado, en enero-marzo, con un 5 y tanto por ciento, ahora se coloca en la penúltima posición. Pierde del grupo de países de Centroamérica y el Caribe. Sí, y entonces ahí vemos que toma la primacía, la delantera, Panamá, con un crecimiento de 6.4%, un crecimiento robusto. Wow. Casi más que duplica República Dominicana con 2.7%, luego le sigue Costa Rica con un 4.7%, le sigue Honduras, Guatemala por encima, Nicaragua por encima, excepto El Salvador, que quedamos ahí en el último lugar con 2.7, 2.2%. Entonces ves cómo hemos ido perdiendo ese liderazgo que otrora representaba siempre como un estandarte República Dominicana, incluso no solamente... Y otrora cercano. Exactamente. Y no solamente de Centroamérica, era de la región de América Latina completa, con todos los países de América Latina. Y ya ese liderazgo lo fuimos perdiendo y ya hasta en Centroamérica quedamos de penúltimo lugar. Entonces, ves cómo realmente la economía se está desacelerando y se está desacelerando a un ritmo que nos está haciendo perder posiciones en un contexto de comparabilidad internacional. La economía dominicana se está desacelerando, sí, pero la de Estados Unidos también. También, sí. Entonces, si tú no agregas algo más, yo quiero que tú agarre el análisis de coyuntura anterior a partir como de ese contexto. Sí. Por ejemplo, la perspectiva económica de los Estados Unidos tras el Trump, el subir el 20 de enero, el llegar a la presidencia. Entonces, en el primer trimestre, ese crecimiento económico de los Estados Unidos ha mostrado una desaceleración. Sí. Eso mismo. Sí, más que desaceleración, pero entró en negativo. En negativo. En 0.3. Estados Unidos cayó en 0.3% en enero-marzo del 2025, que cuando uno lo compara con el año pasado, significa una fuerte caída, porque venían con un crecimiento positivo de un 2.9% y caer a cero y después en negativo, esa caída del 0.3%, dada la incertidumbre de las medidas que se han adoptado, de el tema de la baja aranceles, el tema de aranceles recíprocos para un conjunto de países y también aranceles diferenciados a productos específicos, y luego también para países como México y Canadá, China de manera específica y algunos de sudeste asiático,
con aranceles mucho más altos del 10%. Entonces, todo eso ha creado, podemos decir, toda una incertidumbre. Un ambiente. Una incertidumbre que se impactó en los mercados bursátiles y ha generado que la economía en su conjunto, la global, ya en un último informe que tanto de forma conjunta el Banco Mundial, el FMI, la CEPAL revisan la economía mundial, se va a perder un punto porcentual de crecimiento económico ya a marzo o abril para todo el año. O sea, este ambiente de incertidumbre ha generado que se tenga que revisar hacia la baja el crecimiento mundial. El de Estados Unidos de manera específica todavía mucho mayor. O sea, se va a perder un punto porcentual. China, su competidor, perderá 0.6 puntos porcentuales. La zona euro se quedará más o menos igual. Y la región de América Latina también se desacelera. Y ahí entrando en República Dominicana, esos mismos organismos internacionales, el Fondo, el Banco Mundial, la CEPAL y Consensus, todos en esta última revisión a República Dominicana lo revisan hacia la baja, con crecimiento que van entre 4%, recuerda que era 4.75, la estimación original, y todos apuntan a que se va a perder hasta un punto porcentual la economía dominicana. Pero dentro de ese contexto internacional, el que, si cabe el término de que pierde más es los Estados Unidos. Sí. Pero entonces esa pérdida de los Estados Unidos es la que más nos afecta también directamente, sí. por la situación de que ese es el principal mercado de exportación nuestro. Y como tú decías en tiempo atrás, o reiteraba el hecho de que cuando Estados Unidos le da gripa, que hay una neumonía, entonces nosotros vamos o estamos entrando en el proceso de la neumonía con esa desaceleración. Claro, si tú miras la cifra del crecimiento económico, esa caída de 0.3 nos dio de frente de golpe porque el crecimiento económico de 5% el año pasado, o el promedio que había venido registrando la economía, que es su potencial, se queda a la mitad con 2.5, que es lo que estamos teniendo como crecimiento registrado a enero-abril. Entonces, los canales de transmisión, no solamente por el tema de las exportaciones, son 5 canales de transmisión que existen. Perdón, Mercedes, que tenemos que hacer una pausa técnica. Así es que nos vamos y en breve retornamos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, 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 oh. Gritando siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Invita a Viva. Estamos de tu lado. En medio de alegría y satisfacción, el grupo de medios Telemicro entregó los vehículos nuevos de paquete 0 kilómetro a los empleados reconocidos por su ardua labor y excelente desempeño en nuestras empresas. Gracias al grupo Telemicro por este reconocimiento, a Papá Dios en primer lugar y a la familia Telemicro, muchas gracias. Solo el grupo de medios Telemicro sabe hacerlo. Dinámico y relevante, con los análisis y los temas que más conciernen e impactan al país. Con las entrevistas del momento. Manténgase informado sobre los hechos noticiosos más destacados. Revista del 15, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Digital 15, la señal que conecta. En la calle 8 del municipio La Caleta, en La Romana, vive desde hace 30 años Emérita García, conocida cariñosamente como Morena,
El señor Gómez Díaz hizo realidad el sueño de Morena y logró transformar lo que antes era una casita de zinc y madera en una casa de 2 niveles que cuenta con cocina, sala, comedor, 3 habitaciones, 3 baños, balcón y área de lavado. Él me preguntó, Morena, ¿y cómo es tu casita? Porque me dijo, yo te voy a ayudar. Su historia llegó a oídos del licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien, conmovido por la bondad y la vocación de servicio que le caracterizan, asumió el compromiso de mejorar las condiciones de vida de su fiel empleada. Tengo un jefe bueno. Si usted le es fiel, él lo ayuda. Gracias. Un sueño hecho realidad. Grupo de Medios Telemicro. Más de 3.000 madres vivieron una jornada de solidaridad, respeto y profundo compromiso social. Le vamos a regalar un plasma. ¡Ay! Que Dios me le dé vida y salud al señor Juan Ramón Gómez Díaz. Buenas, señora Ana. Regáleme un abrazo. Usted se acuerda de lo que usted solicitó, ¿verdad? Pues acá le traemos su plasma como bien lo pidió el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz para que vea las novelas, para que vea las series, para que esté conectada con Noticentro. Mire, esto es para usted. Gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz, que Dios me le dé mucha vida y salud por regalarme mis plasmas. Más que una empresa, somos una familia que siempre responde al llamado de su gente. Grupo de Medios Telemicro. ¿Qué sería de la vida sin aquellos que dicen, dale para allá? Los que te animan con su buena vibra, que no tienen etiquetas y andan activos 24/7, dominando donde quiera que estén. Los que entre cuentos, risas y rolos, siempre te mejoran el día. Y aquellos que te dan la mano y te hacen sentir que todo estará bien. Porque al final, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Estar conectados no es solo un plan, es parte de la vida. Activa un plan prepago con 3 meses de data gratis o un plan infinito con el doble de data por 3 meses. Dale pa' allá con Viva. Estamos de tu lado. En medio de alegría y satisfacción, el grupo de Medios Telemicro entregó los vehículos nuevos de paquete 0 kilómetro a los empleados reconocidos por su ardua labor y excelente desempeño en nuestras empresas. Muchas gracias a la empresa, recibimos este reconocimiento muy contentos y agradecidos con Dios primero y luego de permanecer tanto tiempo acá en la empresa, que ya es como una familia realmente. Solo el grupo de Medios Telemicro sabe hacerlo. En la calle 8 del municipio La Caleta, en La Romana, vive desde hace 30 años Emérita García, conocida cariñosamente como Morena. El señor Gómez Díaz hizo realidad el sueño de Morena y logró transformar lo que antes era una casita de zinc y madera en una casa de 2 niveles que cuenta con cocina, sala, comedor, 3 habitaciones, 3 baños, balcón y área de lavado. Él me preguntó, Morena, ¿y cómo es tu casita? Porque me dijo, yo te voy a ayudar. Su historia llegó a oídos del licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, quien, conmovido por la bondad y la vocación de servicio que le caracterizan, asumió el compromiso de mejorar las condiciones de vida de su fiel empleada. Tengo un jefe bueno. Si usted le es fiel, él lo ayuda. Gracias. Un sueño hecho realidad. Grupo de Medios Telemicro. ¿Qué vas a desayunar? Un queso blanco frito rica, tostadito, cremoso y suave. El más rico encima de un mangú. Preempacado, higiénico y confiable en presentaciones de media y 2 libras. Queso blanco de freír rica, la manera rica de empezar tu día. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan, ¿cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más.
con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos, porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios, porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Cuando hablamos de televisión, todos dicen que avanzan y corren por la misma vía, compitiendo para llegar primero a la gente con su programación. Pero la realidad es que del peaje para allá, solo llegamos nosotros, con 52 reemisores en todo el país. Grupo de Medios Telemicro, la televisión que llega más lejos. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón tan dulce como un melón. Ay, tú con tus cosas. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Gaviota trabaja en una cosecha de café. Su vida cambiará al cruzarse con Sebastián, un hombre que al principio tiene una visión superficial de la vida y no está relacionado directamente con el trabajo del campo. ¿Será que podría cantar un poco más bajo? La familia está de luto y la abuela se molestó mucho con su canto. No te pierdas la apasionante historia de un amor imposible, marcado por diferencias sociales y secretos familiares. ¿Para dónde nos llevan? Ustedes fueron deportadas, hay que investigarlo. Café con aroma de mujer, lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Digital 15, la señal que conecta. Actualízate cada noche con Lucy Brown. Soy Lucy Brown, me encargo de mantenerlos informados sobre las noticias más relevantes tanto en nuestro país como en todo el mundo. Lunes a viernes a las 8 de la noche por Digital 15, la señal que conecta. Cuando hablamos de televisión, todos dicen que avanzan y corren por la misma vía, compitiendo para llegar primero a la gente con su programación. Pero la realidad es que del peaje para allá, solo llegamos nosotros, con 52 reemisores en todo el país. Grupo de Medios Telemicro, la televisión que llega más lejos. Este lunes, pruebas antidoping a los choferes. Se convirtió este lunes en el centro del debate público a nivel nacional. Comenzamos con las informaciones. Cada noche reafirmamos el compromiso de mantenerte actualizado a través de nuestra programación informativa. A las 8 de la noche, Noticias Digital 15 con Lucy Brown. A las 9, Noticentro Emisión Estelar con Laura Jaques por Telecentro. Y a las 10 de la noche, Noticias Telemicro Emisión Estelar con Elianta Quintero. Cada noche llevándote información veraz en nuestro bloque informativo. Grupo de Medios Telemicro, comprometidos con la verdad. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón tan dulce como un melón. Ay, tú con tus cosas. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Bien, retomamos Portada Digital con la presencia de la economista Mercedes Carrasco. Estamos en la parte ya como parte de lo que es la coyuntura, pero bien, quedábamos en lo que tiene que ver con los canales de transmisión desde Estados Unidos a la economía dominicana. ¿Cómo afectan? Sí.
Sí, justamente, porque lo habíamos comentado la semana pasada, bueno, hace 2 semanas cuando estuvimos presentes aquí, de que los canales de transmisión son varios y son importantes. El primer canal de transmisión es el mercado de bienes, son las exportaciones tanto de zonas francas como las nacionales. En las zonas francas, el 77% de las exportaciones de zonas francas van a Estados Unidos. En lo que corresponde a las exportaciones totales, el 56%, las remesas, el 83% de las remesas proviene desde los Estados Unidos. Entonces, justamente ese impacto, el Banco Mundial ya está estimando los países que tienen esa fuerte dependencia de las remesas de Estados Unidos y ha hecho estimaciones de los países de la región, cuáles serían los más afectados. Quedamos como en 4º o 5º lugar con respecto a las remesas. El Banco Mundial, en una estimación conservadora, y se estima que 400 millones de dólares se perderán en remesas, producto de ese impuesto que está en el Congreso, que será de un 3.5%. O sea, recuerda que... Pero es un hoyo fuerte negativamente para la República Dominicana. Y sabemos que una pérdida. Una pérdida. Esos son ingresos que van directamente a los bolsillos de las clases de los estratos de los quintiles más bajos, a los más vulnerables le va a impactar. Entonces ya hay un primer efecto de ese canal de transmisión que va a ir directamente hacia los más vulnerables. ¿Clase media o hacia abajo? Hacia abajo, exactamente. Entonces, 400 millones en una estimación conservadora estaríamos perdiendo. Hay otros que son, podríamos decir, quizás más negativos en su estimación o quizás con podemos decir, no tan conservadores, en escenarios extremos que se puede perder hasta 700, 800 millones, hasta el doble. Entonces, pero nos vamos a este último estudio del Banco Mundial. Y con respecto a las exportaciones, para irte comentando los canales de transmisión y cómo estamos viendo sus efectos, en el mes de abril, las zonas francas, que su principal mercado es Estados Unidos, cayó en 4.9% las exportaciones. Entonces aquí ya, sin entrar en vigencia los aranceles, estamos viendo ya que es como si fuera el telón de fondo que se estaba generando para el impacto de los aranceles. Y aquí, en el mes de abril, quizás sin hacer una medición rigurosa, uno recordará que en el mes de abril la moneda se apreció de manera fuerte. Recuerdas, veníamos con una depreciación y hizo un giro, un punto de inflexión y una apreciación que compensó la depreciación de enero-marzo. Al parecer, esa apreciación del tipo de cambio, porque encarece nuestras exportaciones a de zonas francas a Estados Unidos, impactó de manera negativa y las zonas francas cayeron en 4.9%. Cuando entren en vigencia los aranceles, más una apreciación del tipo de cambio, más México, que es nuestro principal competidor en productos eléctricos, en productos farmacéuticos y en instrumentos quirúrgicos, que no tiene arancel del 10% para esos rubros y que su tasa de cambio sí se ha depreciado, estará en mejores condiciones para competir que República Dominicana, que ya viene cayendo en el mes de abril. Entonces, siguiendo con los canales de transmisión, el otro canal de transmisión son los turistas. El 46% del turismo proviene de Estados Unidos y sin tener todavía el efecto, podemos decir, de los aranceles, pero ya sintiéndose la incertidumbre y la caída del crecimiento económico de enero-marzo, los turistas procedentes de Estados Unidos cayeron en 5.2% a enero-abril. Entonces, es el principal mercado emisor y está cayendo. Y es por eso que vemos que el turismo, su participación en el Producto Interno Bruto, cayó en enero-marzo, o se desaceleró más bien, de un 12% que venía creciendo a 2 dígitos, y venía creciendo desde la pospandemia, y se desacelera a un frenazo de un apenas 2% de su crecimiento en el Producto Interno Bruto. Que es una caída brusca. Brusca, 10 puntos porcentuales de un año a otro es una drástica desaceleración. Y cuando nos vamos a los pasajeros, como vemos, el crecimiento en términos de pasajeros fue nulo, no hubo crecimiento. Y cuando nos vamos por país de procedencia, vemos que tanto Estados Unidos, Canadá, como todos los principales mercados emisores de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, España, todos están en negativo. Eso lo habíamos comentado. Pero siguiendo con los canales de transmisión, el cuarto canal es las
las inversiones extranjeras directas. Los principales inversionistas, más del 30%, 36% de las inversiones de cartera y tanto la extranjera directa provienen de Estados Unidos. Entonces, si hay una situación de desaceleración, también vendrán menos inversiones. Y hay un quinto canal que es muy importante, es el tema del punto de vista financiero. Cada vez que se colocan bonos en el exterior, exacto, los principales tenedores de esos bonos son inversionistas norteamericanos. O sea, que vemos cómo permea todas las cuentas externas. Esa relación es tan vinculante y por eso que dice que la relación del crecimiento económico respecto a Estados Unidos es por cada punto porcentual que crece Estados Unidos, República Dominicana crece en una relación elástica de 1.7 y por eso es que se ve el impacto en este trimestre. Hay dos sectores que a mí me interesaría que tú toques. Es el que tiene que ver con la construcción y el que tiene que ver con el sector agropecuario y también sector de minería. Sí. ¿Cuál será el comportamiento de esos sectores tras el impacto de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, y ahí hay que podemos decir, descomponer el impacto local, que es hechura nuestra por las políticas públicas que se está implementando, y el impacto importado, que viene de fuera por el contexto internacional, porque fácilmente se hace toda una adjudicación que son factores externos. No, aquí hay una hechura nuestra, que es hechura local de las políticas públicas que se están implementando. Y la construcción es el que tiene, podemos decir, el mayor efecto de la hechura local nuestra, de la política monetaria y de la política fiscal. Ambas políticas han estado condicionando lo que es la caída que viene presentando el sector. Viene también con un comportamiento zigzagueante. El 2023 cayó casi los 4 trimestres consecutivos, 2024 se recupera, pero ya al final del 2024, el último trimestre y del 2025, está en negativo. Está en negativo y hay varias razones. Recuérdate que en el sector de la construcción tú tienes dos agentes económicos que participan. Uno lo es el sector público, que es un agente económico que construye y el sector con inversión pública, y tienes la inversión privada. Entonces tú tienes, por el lado del sector público, una política fiscal que ha sido restrictiva para el tema del gasto de capital. Sin embargo, ha sido expansiva para el gasto corriente. Entonces, para el gasto de capital, ha colocado el gasto de capital en el punto más bajo de los últimos 70 años, lo que hemos dicho, y ha tenido en enero-abril una caída de un 30%. Sobre una base de la participación en estos 4 años de un 2%, 2.2% con respecto al PIB, en este cuatrimestre cae en un 29.5% la construcción pública. Y uno lo ve, todas las obras están paralizadas. Y hay un tema adicional, es que los proyectos de inversión se concentran en pocas ciudades, no está permeando el territorio. El 44% de la inversión pública está en el Gran Santo Domingo, entiéndase la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y cuando vamos al tipo de obra, está concentrado en obras de transporte, donde la más emblemática es la línea 2C de los Alcarrizos, que como vemos no hay ningún impacto, una línea que permanece rezagada, que incluso se dice que tiene problemas de visos de construcción. Entonces, cuando hace el ranking de las principales obras, una de esas obras es justamente esa, la más importante. Entonces, como vemos, ¿qué impacto está irradiando en la economía si ni siquiera está terminada? Entonces, pocos recursos. Y con la forma que va, pues mucho menos. Al parecer, no tendrá. Eso habrá que derrumbarle parte. Bueno, o por lo menos lo que está en la imaginación, lo que se vende como imagen, pues. Se prometió que este septiembre del 2025 va a haber una primera prueba. Veremos quiénes son los que se atreven a montarse en esa prueba. Bueno. Entonces, y se va a entregar el año 2026. Entonces, como ves, pocas obras de poco impacto y de poca, podríamos decir, rentabilidad económica y social. Y esas pocas obras y esas políticas públicas fiscal, ¿verdad?, que hacen retraer la inversión como un todo,
está teniendo un costo, porque en la medida que tú frenas la inversión pública, la inversión privada tú también la estás frenando. La está frenando. Porque tú necesitas tener esas obras de infraestructura para que se desarrolle el sector privado. Entonces el sector privado, ¿verdad? Una inversión pública que le está frenando a ella misma, porque son complementarias. Tienes unas tasas de interés mucho más altas. Te enfrentas también a, tanto como te comenté la semana pasada, hace 2 semanas, al constructor y el que adquiriente de la vivienda con tasas de interés mucho más altas de lo que se prevalecía en prepandemia. Y tienes también el agravante de que los costos de construcción se han incrementado, la pintura, la varilla y el cemento, los precios más importantes, y así sus ventas han caído, claro, como se observa. Obviamente. Ajá, al subir. Los precios han bajado las ventas, y tienes también la mano de obra que se ha encarecido, producto de los aumentos salariales, que qué bueno que pasó, pero que lamentablemente podemos decir, el constructor, el capitalista, no sacrifica sus ganancias por ese aumento de la mano de obra. Al contrario, lo que hace es aumentarle el precio para mantener su margen de ganancia. Entonces, aquí hay un tema también de la composición del factor capital y el factor trabajo en cuanto participa en la generación de esa riqueza. Dentro del mercado de trabajo, ¿cuál sería la situación? Por lo que veo, no hay creación, no hay mayores espacios para crear empleo. Y también, o sea, para abajo, desempleo, más desempleo. Mira, realmente en términos de tasas, no el nivel absoluto, en términos de tasa, la tasa de desempleo ya llegó al punto que es un poco menor que prepandemia. O sea, si nos vemos por los niveles de tasa, pero si nos vamos a un nivel de absoluto, la cantidad de personas desocupadas, nos encontramos que más de 500,000 de dominicanos no tienen empleo, donde la mitad de ellos está buscando activamente y no encuentra, 250,000, y la otra mitad... 250,000 personas sin empleo y no encuentran. Y no encuentran, salen todos los días a buscar trabajo. Durante la última semana que lo encuestaron, responden al encuestador que sí, que buscaron trabajo activamente. Pero lo preocupante es que la otra mitad, 260,000, ya tiró la toalla, ya no sale a buscar empleo y son los llamados, ¿qué hace? Son los llamados desalentados, los que no buscan empleo porque saben que no lo van a encontrar, porque saben que realmente... Ya están cansados y no van a continuar. Exactamente, porque realmente el Estado, con sus políticas públicas, le negó la oportunidad de participar activamente. Y lo peor de esto es que esos desalentados tienen un rostro de jóvenes y de mujeres. Son las que están en una mayor proporción de podríamos decir, de ese ejército de hombres y mujeres dominicanas que están desalentadas. Crece la pobreza, obviamente. Claro, sin embargo, cuando uno mira las cifras estadísticas en términos macroeconómicos, en términos ya de los cálculos, hay una revisión de la metodología de la pobreza que da que hay una disminución y que ya se coloca en 19% el porcentaje de pobres. Pero si siguiéramos la misma metodología y fuera uniforme, realmente los niveles de pobreza no presentarían esas reducciones que se están anunciando y presentando en términos de las cifras oficiales. Pero ¿hasta cuándo va entonces el gobierno a mantener la aureola de que hay una economía boyante, de que hay una economía en pleno crecimiento, en que todo está bien? Realmente ya lo ha tenido que reconocer, aunque no se publican a nivel de documentos oficiales, fuertes. Explícitamente hay que buscar y leer entre líneas y buscar el parrafito con la letrita como los abogados. Como el contrato de los abogados. Sí, como el contrato de los abogados, porque sí ya la autoridad ha reconocido que estamos en una situación de una marcada desaceleración y han tenido que revisar el crecimiento que originalmente se proyectó que sería de 4.75 para todo el año. Al ver los datos a enero-abril, que anda por 2.5, y ver las condiciones macroeconómicas y el contexto internacional, hicieron una primera revisión en febrero, que es muy pronto para hacer una revisión, según los estándares de comportamiento de la revisión. Hicieron una revisión conservadora, bajaron 25.25% puntos porcentuales. Luego hacen otra revisión en marzo y luego otra ahora en mayo. O sea que lleva en apenas
5 meses, 3 revisiones, cuando anteriormente solamente se revisaba 2 veces. Ahora ya lleva en 6 meses 3 revisiones y todas hacia la baja. Y ahora mismo, ¿cuál es la proyección prevaleciente? Ya se está moviendo un rango, ya no dicen un número firme, ya dicen en un rango entre 3.5 y 4. Sin embargo, hay muchos economistas que dicen que la probabilidad de que se cumpla la estimación en ese rango, esa estimación de 3.5 es muy a 4. baja y casi nula. O sea que el crecimiento estaría por debajo del 3% para todo el año. Entonces, dentro de ese análisis de coyuntura, vamos a llamarla así, ¿cuál sería la visualización final, diríamos, del año? Sí, no es terminar con un crecimiento, según las autoridades, entre 3.5 y 4. Sin embargo, según los cálculos que uno realiza, las proyecciones macroeconómicas y viendo todos los elementos del contexto internacional, nos movería un rango, siendo conservadores, entre 3 y 3.2, 3.3%. Hay otros economistas que se mueven en un rango todavía menor, de 2.5 y 3. Entonces, esas son, podemos decir, las cifras que se están poniendo sobre la mesa. ¿Qué significa un menor crecimiento económico? Dependiendo también cuáles son los sectores que se desaceleren, porque si se desacelera, como de hecho se está haciendo ya la desaceleración, el sector de zonas francas es un sector intensivo en mano de obra. Totalmente. Alrededor de 200,000 trabajadores. Entonces tú tendrías 180, 200,000. 195,000. 170, 200,000. Entonces tú tendrías un impacto directo en un sector generador de empleo. Si tienes menos empleo, tendrás menos ingresos. Si tienes menos ingresos, te afecta el bienestar y la calidad de vida y obviamente caerías en pobreza estando ocupado o desocupados en el caso de que te expulse el mercado laboral. No quiero ser pesimista porque a ninguno nos conviene, pero eso significaría que podría haber despidos masivos, significativos. Quizás no vamos a poner el calificativo de masivo, pero sí despidos se podrían generar. O sea, si un sector que cuando tenga que hacer su colocación esté compitiendo con un arancel cero del otro país y él con un 10%, una moneda apreciada y aquella moneda... De 0 a 10 es que estamos perdidos totalmente. Exacto, entonces tú tienes varios factores en contra. O sea, ya ahí la zona franca va a tener un impacto directo. Tendrás impacto por las remesas, que aunque las remesas tienen su porcentaje mayor, es para consumo final, también el hogar hace inversiones y sirve de capital de trabajo para el que tiene su empresita, su microempresa. Si le viene menos remesa, es menos capital de trabajo. Claro. O sea, que tú tendrías un efecto. Entonces, vemos cómo los efectos serán de primera y de segunda vuelta y veremos también en los sectores que tienen mayor eslabonamiento, porque zona franca y turismo tienen eslabonamiento con otros sectores de la economía. O sea, en el caso de turismo, tú tienes eslabonamiento con la agropecuaria, con la manufactura y la construcción cuando tienes edificaciones de hoteles. Entonces tú tendrías un efecto de dominó que se irradia en toda la economía y tenemos los efectos, ¿cómo se cuantifica? Directos, indirectos e inducidos, que estarían impactando y gravitando. Y eso sin ver todavía los impactos de precios que se transmitirán también por los canales de transmisión de la inflación que va a aumentar en Estados Unidos por efecto de los aranceles. Entonces con esa canasta mayor que va a ser impactada y con esos insumos que van a venir con un porcentaje, si son insumos que se producen en Estados Unidos para ser vendidos en República Dominicana, tendremos un componente importado de inflación, más la inflación que se produzca localmente. Entonces estaremos entrando quizás en el peor de los escenarios, que es... ¿Cuál sería? Que sería un bajo crecimiento económico con un repunte de nuevo de la inflación, que ha estado controlada por 24 meses consecutivos, por debajo del rango de la meta. Pero aquí puede haber un efecto ya de, podemos decir, de recrudecerse de nuevo esa inflación que experimentamos y que realmente cuando uno mira el costo de la canasta familiar, entrando a un aspecto reciente de la revisión de los salarios no sectorizados, que se revisaron los salarios mínimos de las grandes, medianas y pequeñas empresas, y se anunció con bombos y platillos que se cubría el costo de la canasta familiar, pero solo se colocó un solo de los salarios. Son 14 salarios mínimos.
De los Sí, 14 sí. salarios mínimos, solamente el de las grandes empresas llega a cubrir el 100% de un costo de la canasta más baja. Pero los restantes 13 salarios de la economía, No los alcanzan. desbalances son hasta de un 50 y un 60% que cierran en brecha. Y esto, cuando uno mira ya a nivel de la clase media, se ha tenido que endeudar con tarjeta de crédito. Y el endeudamiento con tarjeta de crédito, ¿Qué significa entonces? Ajá. Mayor. claro, un endeudamiento que va de forma progresiva y con una pendiente ascendente que hace que se duplique en 4 años el saldo podemos decir, la cartera de crédito podemos decir por destino de la tarjeta de crédito para préstamos personales a través de tarjeta de crédito. Pasó de un 55 mil millones a 110 mil millones en apenas 3 años y 4 meses. Sí. O sea que para cualquier indicador, una duplicación con el agravante de que la tasa de interés de la tarjeta de crédito de República Dominicana es de la más alta de la región, 58%. Hay una expresión muy común, por ejemplo, las personas más pobres escuchan ese análisis y dice, ¿cómo voy a estirar el peso? ¿No se va a poder estirar el peso? No, realmente o de pechugas pasará a arenque, ¿sí? ¿Cómo No, y es? tú tocas un punto importante de cómo la clase media ha tenido que desplazarse hacia las líneas blancas, o sea, las líneas de los supermercados. Correcto. Un estudio que citó Liliana Rodríguez, donde decía que el aumento de las líneas blancas iba hasta de un 30 hasta un 40% las familias de clase media. Ajá. Y eso es bajar el nivel de consumo, de la calidad del consumo. Y el nivel de vida. Y el nivel de vida. Claro que realmente cuando uno observa la estructura de la canasta de la clase media, o sea, se ve claramente cómo se ha desplazado, o sea, en cantidad y calidad. O sea, la calidad de los productos. De los productos. Y ha tenido que recurrir, como te dije, al endeudamiento con elementos que ya salen de que afloran, de que hay un tema de descalce podemos decir, el presupuesto familiar. ¿Por qué? Porque la banca está dando signos de que la calidad de la cartera se ha ido deteriorando y la mora ha ido aumentando y se ve la curva, cómo crece. La mora, podemos decir en sentido estricto, la mora calculada en sentido amplio. Eso crea como una, no solamente inseguridad, sino un temor en la población. Eso se maneja ya... En el sector financiero, pero eso son señales. Primero, tú puedes tener bancos que dependan enteramente o tengan un porcentaje alto de su cartera de crédito que se destina a la tarjeta de crédito. Perfecto. Vamos a pausar, entonces cuando retornemos ya entraremos en la recta final de Portada Digital con Mercedes Carrasco, economista, consultora de análisis de coyuntura y de políticas públicas. ¿Qué sería de la vida sin aquellos que dicen, dale para allá? Los que te animan con su buena vibra, que no tienen etiquetas y andan activos 24/7, dominando donde quiera que estén. Los que entre cuentos, risas y rolos, siempre te mejoran el día. Y aquellos que te dan la mano y te hacen sentir que todo estará bien. Porque al final, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Estar conectados no es solo un plan, es parte de la vida. Activa un plan prepago con 3 meses de data gratis o un plan infinito con el doble de data por 3 meses. Dale pa' allá con Viva. Estamos de tu lado. Sabemos que estás deprisa. Sabemos que quieres llegar. Sabemos que quieres cumplir con tu trabajo. Pero eso no significa que pongas tu vida y las de los demás en riesgo. Espera con paciencia. Más vale perder unos segundos en la vida que la vida en unos segundos. Si queremos un país mejor, hagámoslo mejor. Grupo de Medios Telemicro.
Bien, ya entramos en la recta final de Portada Digital. Mercedes Carrasco, nuestra invitada. Yo no quiero hablar, yo me estoy quedando cada vez más callado, aislado, porque como no soy economista, utilizo términos catastróficos y no quiero crear una ansiedad ni una idea que choque con la realidad. Por eso estoy dejando el espacio para nuestra experta. Hay algo que son las cuentas de divisa. ¿Qué sucederá con esto y cómo se explica? ¿Cómo la gente más común entiende esto? Porque estamos hablando ya de macroeconomía y estamos hablando de situaciones ya más complejas. Sí. Pero a mí me interesa mucho que la gente más empobrecida entienda la situación para que comience a amainar, por ejemplo, los gastos superfluos, sobre todo. Sí. Es importante lo que ocurra con las fuentes de divisas, porque en la medida que si las fuentes de divisa disminuyen o se desaceleran, pues tiene un impacto directo en el tipo de cambio. Y si aumenta, se devalúa la moneda, pues nos impacta directamente en la canasta familiar y como sabemos su impacto que irradia a toda la economía. El tema de las fuentes de divisa, porque es importante saber en qué punto estamos con respecto a las 4 fuentes principales, las que siempre se analizan, que son las exportaciones, ¿verdad? Ajá, nacionales y de zona franca, los ingresos de turismo, las remesas y la inversión extranjera directa. Esas son las fuentes tradicionales que siempre se... Entonces se ha señalado que siempre, por lo menos estos últimos 4 años, que estamos llegando a cifras históricas de exportaciones, cifras históricas de inversión extranjera directa, lo que nunca habíamos... Y siempre lo que se coloca... ¿Pero histórica en qué sentido? Con niveles absolutos. Se toma el valor absoluto y como siempre la variable es incremental, pero lo correcto es comparar esas variables con respecto al tamaño de la economía. Cuando se mira con respecto al tamaño de la economía, las exportaciones están en su peor momento. Representan apenas un 10-11% del total del tamaño de la economía. Muy bajo. Que es el punto más bajo, y es el más bajo de toda cuando se comparan los diversos países, así como te dice la comparación con el crecimiento económico, cuando se compara con Costa Rica, Panamá, es el porcentaje más bajo de las exportaciones con respecto al tamaño de la economía, el 10% de nosotros. Y eso ha significado que República Dominicana, de la pandemia hacia acá, ha venido perdiendo 2 puntos porcentuales, o sea, por año. Por año, no en promedio. De estos últimos 4 años. Entonces, las exportaciones de zonas francas y nacionales no son históricas, al contrario, son históricas como porcentaje del PIB, podemos decir, en el peor porcentaje, en el porcentaje más bajo. Entonces, eso es importante porque ya es un tema estructural, que si tú le sumas lo coyuntural, la economía cada vez menos, el sector externo, lo que son las fuentes de divisa, está, podemos decir, captando menos recursos con respecto a su crecimiento económico. Otra variable que también, aunque se anuncia que son 11 millones de visitantes, que se le llaman turistas a veces, según indistintamente. O cruceristas. Mal contado y pasado como turista. Cuando uno mira los 4 años, el porcentaje de los ingresos por turismo, con respecto al tamaño de la economía, también ha disminuido. Y si ve la inversión extranjera directa, también ha disminuido. La única fuente que ha crecido como porcentaje del tamaño de la economía son las remesas, que ha crecido un 10% como por proporción, 11% como proporción del PIB. Eso ha llevado a 10,000 y pico de millones de dólares. Exacto. Entonces, o sea, favorable. Favorable. Como te das cuenta, las remesas no es una política pública, es una decisión que toman nuestra diáspora, que siempre mantienen sus lazos de solidaridad con sus familiares que dejan aquí y mantienen hasta por segunda generación ese envío solidario. Es la única fuente que ha crecido, todas las demás han disminuido. Y hay otras cuentas más que es interesante observar y tener como esa radiografía de la estructura de lo que está pasando en términos de afluencia de divisa, es el tema de la repatriación de utilidades, lo que se va, porque siempre vemos lo que entra. ¿Qué se va? Lo que se está yendo como porcentaje del PIB, como en términos absolutos,
La repatriación de utilidades que hacen los inversionistas extranjeros, eso que se colocan en los hoteles, cuando se generan las ganancias, no las dejan en el territorio dominicano, las repatrian hacia el exterior. Exacto. Y esos montos han venido creciendo. Que no necesariamente tiene que ser a sus países, sino que puede ser a mercados. Se colocan en inversiones extranjeras o quizás a paraísos fiscales, uno no sabe dónde van. Exacto. Pero no se quedan no se quedan en territorio dominicano, no están impactando, no están irradiando en la economía dominicana. Entonces, hay una cuenta que resulta interesante cuando uno mira todas las aristas de la migración haitiana, que es lo que los trabajadores extranjeros, los haitianos, repatrian hacia Haití en términos de remesa. La remesa, exacto. La remesa. Esa cifra, cuando uno mira de prepandemia a pospandemia, esa cifra se duplicó en 4 años. De 500 a 1.000 millones fue la última cifra que se repatrió. Enorme. O sea, que salen de aquí. Salieron de aquí 1.000 millones de dólares. Entonces, pero cuando uno mira las cifras de la remuneración de asalariados de extranjeros, esa cifra no se comporta con igual magnitud de lo que se repatria. ¿Qué te indica esto? Que hay podríamos decir, una entrada masiva después de la pandemia de trabajadores informales que no están registrados y que están repatriando y están impactando en la cuenta de repatriación de sus remesas, y que en las cuentas, podemos decir, de lo que significa la formalidad, no se mueve en igual magnitud, porque hay un porcentaje importante que está entrando a la corriente informal de la economía. Entonces es una forma de auscultar los impactos de esos trabajadores que están ya, desde el punto de vista del mercado laboral, haciendo un crowding out, haciendo un efecto de exclusión de los dominicanos. Estamos viendo cómo esos trabajadores también impactan los centros de salud. Sí, sí. Estamos viendo cómo impacta también el tema de los centros educativos, donde hay que colocar los dominicanos en colegios privados porque no hay el espacio físico para tenerlo, porque hay un efecto también de exclusión. O la calidad de la educación ha bajado tanto que todo dominicano que tiene posibilidad de llevar sus hijos a un mejor colegio, pues hace el traslado. Pero que incluso desde el propio Ministerio de Educación se está pagando un bono. El bono. De $500 para que lo coloquen, porque no hay espacio para físico. Que se lo lleven para colegios. Claro, porque no se ha construido, no hay una obra de infraestructura, de oferta. Hay una ampliación de aulas. La planta física no ha habido, entonces ha habido un crecimiento, el que te digo que se está expresando, de la entrada masiva post-pandemia. Sí. Hay algo que a mí me preocupa mucho, y es el hecho de los inversionistas extranjeros, que permanentemente aquí se está hablando de que la República Dominicana tiene un mercado atractivo para esa persona, pero obviamente con lo que tú dices, con el asunto, por ejemplo, cuando hace la comparación México-República Dominicana, pues eso me está preocupando, porque significa que también no es que está cayendo, sino que va a caer cada vez de una manera... Como proporción del tamaño de la economía, ha venido la proporción de la inversión extranjera directa respecto al PIB, es 4 o 5%, se ha mantenido constante o disminuido 0.2%. Lo que se citan son las cifras absolutas, 4.500 millones de dólares. Y se coloca el número absoluto, pero no se compara con respecto al tamaño de la economía. Lo que tú dices, ¿el país será más atractivo después que pase que se recomponga la fuerza? No. No, porque tendremos, como te dije, ya en términos directamente de zonas francas, si se van a reubicar los capitales, van a ir a un país donde sus precios de colocación de su mercancía sean menor que los nuestros. Sí. Y cuando sean menor que los nuestros, no van a volver para acá, obviamente. Entonces, no habrá retorno en ese aspecto. Y hay otro tema que sale en las cuentas externas, que es la inversión extranjera, no la directa, sino la de cartera, aquellos que se llaman los capitales golondrinos, que rápidamente se van donde tengan mayor ganancia. Exacto. Eso también están disminuyendo. La afluencia de esos capitales a República Dominicana, y están disminuyendo la entrada y se está incrementando la salida de las utilidades de esos capitales golondrinos. Preocupación.
Sí. Quizás, por eso te digo que pocas veces había visto un clima... Un escenario tan complejo. Exactamente. Y lo preocupante es que se hace la ciudadanía, no que tú vas a ser alarmista, pero sí que se dé la información, que se sea transparente y que se adopten las políticas públicas que se requieren, porque eso es lo más preocupante, que hay una inacción, como si no estuviera ocurriendo nada. Y realmente sí está ocurriendo y ocurriendo de forma rápida y negativa. Correcto. Y cuando se trabaja en base a una realidad, pues las personas... Y cuando vengan a reaccionar, todavía será entonces el esfuerzo que hay que hacer en términos políticos será mayor y quizás su impacto será menor. ¿Por dónde anda el índice de pobreza nuestro y hacia dónde se podría estimar que bajaría? No, todavía eso no se proyecta. No, al contrario, lo que te comenté ahorita que está en 19% porque hubo un cambio metodológico y se imputan ingresos a los hogares. Por ejemplo, si el niño tiene desayuno escolar, se le imputa como ingreso. Si recibe el bono gas, o sea, han tenido... Pero eso es inflado. Exacto. O sea, hay quizás vamos a decir un cambio metodológico para no entrar en esas consideraciones, pero si uno se va a la realidad y uno se pregunta entre uno mismo, ¿estamos mejor o peor? Una simple encuesta de percepción y nos damos cuenta que estamos peor que antes. Yo no sé, pero yo... Estamos peor. Yo no solamente estoy peor, sino que me he marchitado pensando del escenario en este desacelere, en este deshacerse de la economía dominicana y entonces la gente no está viviendo la realidad. Sí, y lo peor, como te comenté, es que las políticas públicas que se deben implementar, el tema de la inversión pública, cuando uno se va al pasado, en las diferentes crisis, siempre la inversión pública fue el motor para salir de una crisis. Ahora, ¿cuál será el motor? En la crisis del 1990, aquella crisis que profunda. Época Balaguer. Ajá, época Balaguer fue una inversión pública con respecto al PIB de 6%. Y ahí la economía, bueno, obviamente, ocurrieron todas las reformas, pero se reactivó el motor que realmente hace que el dinamismo de la economía. Lo mismo ocurrió en el 2004, cuando llegó el presidente Fernández, después de la crisis financiera de Baninter, así mismo se recupera. Ocurre lo mismo en la crisis 2008-2009, la financiera internacional y la de los commodities, también 5%. Y aquí, contrario a lo que hemos hecho en el pasado y contrario a lo que dice la literatura económica, contrario a lo que dicen los organismos internacionales, aquí bajó a la mitad la inversión pública. Entonces, el motor no se ve. No, ni se están tomando las medidas que amerita la situación, la circunstancia. Aunque uno no quiera, tiene que ver un panorama sombrío y por lo importante que se diga, por no decir negro. Pero lo importante es que se diga para que la gente tenga los elementos, las herramientas de lo que realmente está sucediendo por debajo, diríamos, que es lo que va a llevar a la verdadera crisis, a la verdadera situación crítica. Así es. Bueno, esperemos, como diríamos, nos vamos a la parte que tiene que ver con lo cristiano, con el modelo altagraciano, a ver si funciona. El modelo altagraciano, el Señor que ponga sus manos. Vamos a ver si invitamos nuevamente a Mercedes Carrasco, pero cuando venga ya un panorama más halagador. Bueno, será el próximo año. Pues, porque ese no es. Pues ha quedado tu despedida. Bien, gracias a Mercedes Carrasco, gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles y mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.